En este vídeo vamos a tratar el sampling de Arnold. Con el sampling de Arnold lo que vamos a lograr hacer es intentar minimizar el ruido que sale en nuestras imágenes, ¿vale? Arnold es un motor de render multi-important sampling. Esto quiere decir que nosotros podremos controlar los niveles de ruido que aparecen, pero a través de diferentes canales, no de una forma global. Podemos controlar, por ejemplo, el ruido que genera la luz indirecta, el ruido que genera la refracción de la luz, el ruido que se genera, por ejemplo, en efectos atmosféricos, como puede ser la luz volumétrica, el fuego, el humo, el ruido que hay, por ejemplo, en el subsurface scattering, ¿vale? Todo esto lo podremos controlar de forma individual. La idea siempre es conseguir que los renders sean lo más rápido posible, y para ello también tenemos que lograr que la cantidad de samples sea la mínima posible. ¿Vale? Vamos a ver dónde podemos encontrar esto de los samples o las muestras de Arnold. Vámonos a Render Settings. Yo antes lo había añadido aquí en la parte superior derecha, pero vamos a trabajar más cómodo si lo ponemos en la parte central de la pantalla, ¿vale? Si nos vamos a Arnold Render, la pestaña Main, veremos que hay una categoría llamada Sampling, donde hay diferentes valores, ¿vale? Vamos a ir viendo qué es cada uno de estos. Vamos a ver el primero, cámara AA, ¿qué significa? Para empezar, decir que cámara AA controla el anti-aliasing, la calidad del anti-aliasing de la imagen, y también controla el ruido que aparece en el motion blur y en la profundidad de campo de nuestras imágenes, en el caso de que haya estos dos fenómenos, ¿no? También es un valor un poco especial porque es el valor por el cual se multiplican después todos los otros canales, ¿vale? Todos los otros samples. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner todo a 0 y vamos a ir viendo uno a uno cómo son los cálculos para determinar lo que aquí aparece como muestras totales o samples totales en la escena. Vamos a poner esto a 1 o a 0 y vamos a ver que ocurre una cosa extraña, y es que aunque nosotros lo pongamos a 0, aquí pone 1. Esto quiere decir que Arnold como mínimo valor puede tener 1, no puede tener 0. O sea que aunque nosotros aquí pongamos 0 es lo mismo que si ponemos 1. Va a quedar aquí 1. Ahora, si ponemos 2, fijaos qué ocurre. Si ponemos 2, aquí pone 4. ¿Por qué? Aquí también, en la primera línea, también nos indica 4. ¿Por qué? Porque se está elevando este número al cuadrado. Está haciendo el cuadrado de 2. 2 elevado a 2 igual a 4. Si yo pongo aquí 4, como podréis deducir, se eleva también 4 al cuadrado y aquí aparece 16. Y en el número total de samples de la escena aparece 16. Vamos a ver qué ocurre si yo pongo en el canal de difusa 2. Vamos a poner 2 y atención. En los diffuse samples aparece 64. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Si yo elevo 2 al cuadrado, vamos a ver la calculadora. Si yo elevo 2 al cuadrado, vamos a poner la calculadora científica, no os asustéis a los que no os gusten las matemáticas porque va a ser muy sencillo elevar al cuadrado, ya que únicamente tenemos que darle aquí 2 elevado a su cuadrado, que es efectivamente 4, ¿vale? Si yo multiplico 4 por el cámara AA, el supersampling, 4 por 16 da 64. Efectivamente es el valor que se muestra aquí. 4 por 16 igual a 64. Si yo pongo el glossy también a 2, vamos a ver, a 2, vamos a ver cómo también indica 64 por el mismo cálculo matemático que hemos hecho anteriormente. 2 elevado a 2 son 4 por 4 elevado a 2, que son 16. Total 64. Si vamos aquí abajo vemos que el número total de samples de la escena es 144. ¿De qué sale 144? De sumar 64 más 64 más 16. Vamos a hacer el cálculo. 64 más 64 da 128 más 16 da 144. Y así sucesivamente con todos los canales. Se hace el cuadrado del número que pongamos y se multiplica
por el cuadrado del número que hayamos definido en el cámara AA o el supersampling de la escena. Por lo tanto, uno puede pensar que, o puede deducir que cuanto menor sea este valor de aquí, menor será la cantidad de samples de la escena. Bajarán de forma ostensible. Hay que intentar reducir lo más posible este valor para que no se nos dispare la cantidad de samples de la escena. Vale, ¿cuánto es mucho o cuánto es poco? También esto es algo que puede inducir a error. ¿Cuánto es mucho? 2, 4, 6, 8, 16. ¿Cuánto es mucho en nuestra escena? Bueno, para un valor normal de trabajo, un 3 está más que bien. Por defecto Arnold viene con estos settings así, 3, 2, 2, 2, 2, 2, ¿vale? Esto es un buen valor para empezar a trabajar. Si yo quiero un valor medio de calidad, pues elevaría a 4, por ejemplo. Si yo quiero una calidad alta de render, podría llegar hasta 8. ¿Vale? Fijaos que los samples ya se elevan a 832. Y si yo quisiera una calidad ultra alta, podemos poner una calidad extrema, podemos poner este valor en 12. Cuanto más aumentamos este valor, como hemos visto, más aumentan estos, el valor total de samples de la escena. Por lo tanto, también podemos hacer el siguiente razonamiento. Si a mí me sale ruido, tengo una escena con mucho ruido debido a que hay motion blur y profundidad de campo, lo que puedo hacer es aumentar este valor general, que va a hacer que se reduzca el ruido en esas áreas, y reducir los valores de difusa, de glossy, de refracción, y vamos a ver que se consiguen unos valores similares a si yo bajo el general y subo los otros valores, ¿vale? Esto es una de las cosas que más puede llegar a costar de dominar en Arnold, ya que vamos a tener que ir jugando siempre pues con los diferentes canales e identificando los canales que están generando más ruido en nuestra imagen. Vamos a ver qué son estos parámetros que hay aquí abajo, log sampling pattern. Esto quiere decir que Arnold es capaz de bloquear el patrón de ruido que se genera entre cada uno de los frames. De esta forma el ruido permanecerá fijo, no será aleatorio en cada frame. ¿Vale? Esto puede ser interesante en según qué situaciones. Usar autobump en subsurface scattering. Esto crea un micro detalle en el subsurface scattering. La única pena es que es bastante lento de renderizar. Clamp samples values. Lo que quiere decir esto es que pueden pasar a veces que la luz produzca artefactos que son como chispazos, puntos luminosos que no deberían estar ahí. Y eso es debido a lo mejor por las condiciones de esos samples que son demasiado elevadas para que el motor las rendee correctamente. Así que de esta forma, activando este checkbox de aquí, podemos coger y reducir el valor máximo del sample. Esto también puede interferir en el rango dinámico final de nuestra imagen, así que hay que trabajarlo con cuidado. Por último tenemos el filtro, default filter, está en Gaussian filter, perdón, y Arnold recomienda, Solid Angle recomienda que lo dejemos en este valor. Los otros valores son por si hemos generado algún proyecto con alguno de estos filtros, pues para que podamos continuar con ese proyecto en caso de que tengamos un filtro diferente al Gaussian Blur. Pero vamos, el recomendado es el Gaussian Filter y el valor también está correcto. Así que no es recomendable tocarlo a no ser que sepamos muy bien qué estamos haciendo. Bueno, vamos a ver cómo trabajar de forma más o menos rápida estos elementos de aquí. Voy a intentar daros una receta para que podáis solucionar de forma rápida el ruido en vuestros proyectos. Vamos a irnos a los AOV, se configuran aquí, Setup AOV. Yo los tengo añadidos. Fijaos que hay una lista de AOV inactivos ya predefinidos. Nosotros podemos coger un elemento de esta lista y simplemente pasarlo a la lista de los AOV activos en el proyecto. Ya he añadido Direct Diffuse, Direct Specular, Indirect Diffuse, Indirect Specular, Refracción, Subsurface Scattering y Volumen, que se corresponden con los samples que tenemos en la escena. Si le damos a OK, aquí veremos que se han activado estos AOV y nosotros podemos coger y cambiar en cada uno de ellos. Tenemos la refracción,
el indirect specular, indirect diffuse, direct specular, etc. ¿Vale? Si no salen, fijaos que he tenido que desactivar y activar otra vez el IPR para cargar la escena de memoria nuevamente con esos canales. ¿Vale? ¿Cómo podemos limpiar el ruido? Vale, esto es una de las cosas más peliagudas que tiene Arnold. Intentaré dar una pauta, un patrón, una guía para no perdernos. Vámonos a Main. Vamos a dejar los camera samples como estaban. Y vamos a ver cómo podemos empezar a limpiar el ruido. Qué preguntas nos tenemos que hacer y cómo la podemos resolver. Vale. Si tenemos el alfa, la profundidad de campo, o sea, si tenemos ruido en el alfa, dientes de sierra, aliasing, perdón, motion blur, como digo, profundidad de campo, si estos parámetros tienen ruido, si estos elementos tienen ruido, lo que debemos hacer, primero de todo, es aumentar los camera samples, ya que no habrá otra forma de limpiarlo que no sea aumentando este valor. ¿Vale? El siguiente paso, ese sería el paso número 1. El siguiente paso, si el IOV de Indirect Diffuse tiene ruido, vamos a verlo, si este AOV Indirect Diffuse tiene ruido, ¿vale? Si no se limpia, lo que debemos hacer es incrementar los diffuse samples, es decir, estos samples de aquí. Debemos incrementarlos hasta que consigamos eliminar el ruido de la escena. El ruido del diffuse es debido a la iluminación global, es el que afecta a la iluminación global de la escena. Vale, lo siguiente, tercer paso. Si el direct specular tiene ruido, esto de aquí, lo que debemos aumentar es los light samples. Los light samples quiere decir que también las luces tienen samples, o sea, también hay calidad en las luces, por lo que tenemos que irnos a la luz y aumentarle los samples de la luz. Ahora mismo está en 3, pues podríamos ponérselo en 5, por ejemplo, si ese fuese el problema que genera el ruido. Si el direct diffuse tiene ruido en las sombras, si nos vamos al direct diffuse y hay ruido en las sombras, lo que tenemos que aumentar nuevamente son los light samples. ¿Vale? Si el paso 5, si el indirect specular tiene ruido, lo que tenemos que hacer es aumentar los glossy samples. Tendremos que aumentar este valor de aquí. ¿Vale? Si el AOV de refracción tiene ruido, si nos vamos a refracción, en este caso en esta escena únicamente está el casco. Si el casco tiene ruido, pues lo que debemos hacer es aumentar los valores de refracción. El paso 7. Si el subsurface scattering, en caso de que lo haya en la escena, tiene ruido, pues obviamente debemos aumentar los samples de subsurface scattering. Si hay ruido en volúmenes atmosféricos, como puede ser el humo, la luz volumétrica, fuego y demás, pues aumentaremos los volumen indirect. ¿Vale? Luego, si hay alguna luz brillante golpeando alguna superficie, si hay alguna luz golpeando alguna superficie brillante o un volumen atmosférico, se aparecen chispazos, píxeles incorrectos en la superficie, hay que aumentar el clamp hasta que desaparezcan. Es decir, si los chispazos aparecen en un volumen atmosférico, hay que añadir también un filtro de caída a la luz que atenúe el brillo en la zona más cercana. Esto ya veremos cómo se hace. Es posible, para que una luz no sea tan fuerte en la parte próxima a ella, se puede añadir unos filtros para reducir esa emisión de luz en la parte más próxima a la luz. ¿Vale? Esto ya veremos cómo se hace. Si hay algún elemento o volumen atmosférico fuera de plano que pueda estar provocando reflejos problemáticos o artefactos en la imagen, después esto habría que revisarlo antes de seguir al siguiente paso. El paso número 11, revisar que no haya ningún material
que no sea físicamente posible. Es decir, que conserve la energía, o lo que es lo mismo, que la suma de los canales de especular, difusa, refracción, etcétera, no sea mayor a 1. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante con mayor detenimiento.